Buenos días, hermanos. Les habla su hermano Robinson Gómez. Este es mi canal Corazón en Llamas, ardiendo por Cristo. Que cada enseñanza, cada predicación de la palabra, el Espíritu obre en tu corazón para que tu corazón arda por Cristo. Bien, mis hermanos, hoy quisiera compartir con ustedes un tema muy importante que me parece que lo que estamos viviendo en los últimos tiempos se titula Vestidos de Cristo en un mundo que se desnuda. Vivimos en esos tiempos que se están desnudando, ¿no? Vivimos en un mundo que cada día se desnuda o quiere vivir semidesnudo. La tecnología nos ha alcanzado, nos ha abrazado y las redes sociales son utilizadas para desnudarse muchas veces. Lo que quiero compartir hoy ¿es esto normal? Porque para el mundo parece normal desnudarse o vivir semidesnudo. El mundo que hoy vivimos quiere enseñarnos que es algo normal, que es normal mostrar el cuerpo, exhibirlo, desnudo, semidesnudo, que no parece pecaminoso, que ante los ojos de Dios pues no es pecado. Eso lo quiere enseñar el mundo. Nos enseñan a desvestirnos y mostrar nuestro cuerpo para tener seguidores, pensando en redes sociales, pensando en Instagram, Facebook, Twitter, todas estas redes sociales, la tecnología que hoy nos quiere, bueno, que hoy estamos en esta época de la tecnología. Pero lo que vemos es que el mundo nos quiere como arropar, como lo que nos quiere enseñar que esto no es tan grave o tan pecaminoso. Y ni se diga lo que estamos viviendo, modelos webcam que invaden las redes sociales. Los programas de televisión ayudan también a hacer apologética, inclusive a las mujeres webcam dicen que no es prostitución, dicen que es un buen trabajo, inclusive llegan a decir que es muy rentable, entonces nos llegan a enseñar que no es pecaminoso, porque como no tienen relaciones con nadie, que no nadie las toca, que no se acuestan con nadie, entonces dicen no se están prostituyendo. Pero ¿es esto lo que enseña la escritura? Eh, y en esta era digital, la tecnología ha ayudado a expandir la inmoralidad sexual. Es una generación que cada día se desnuda y parece normal, ¿no? Y no solo la tecnología, ¿no? Tenemos playas nudistas, tenemos cada día una generación hiperdesnuda, hipersexualizada, hipererótica, pero parece algo, pues, normal, ¿no? Ya no es algo bueno, decirlo así, vestirse decorosamente. Al contrario, el que se viste decorosamente es criticado y ven bien cómo vestir indecorosamente a una persona semidesnuda. Y el mayor ataque es casi siempre a las muchachas, a las jovencitas que hoy se les quiere enseñar a ser influencer por medio de exhibir su cuerpo. Entonces les enseñan a que ser desnudas o semidesnudas van a ganar mucho dinero, lo importante es tener muchos likes, muchos seguidores y que eso va a influir en este mundo. Eso es lo que estamos prácticamente viviendo. Pero ¿qué opina Dios? ¿Es pecado desnudarse? ¿Es pecado el semidesnudo? ¿Es normal para Dios? ¿Es normal para los cristianos el desnudo? Desnudarse. El título es Vestidos de Cristo en un mundo que se desnuda. Yo creo que pensemos un momentico en Efesios 4, 17 al 22. Dice versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan los gentiles? En la vanidad de su mente. ¿Cómo anda el mundo? En la vanidad de su mente. Aquí la escritura nos llama y nos exhorta a que no andemos como el mundo anda. O sea, el mundo se desnuda, pues nosotros debemos ser vestidos de Cristo. Pero en primer lugar quiero que miremos la desnudez antes y después de la caída, porque hay alguna enseñanza muy importante ahí en Génesis. Si leemos Génesis 2.25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Noten que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Quiénes estaban desnudos? Adán y su mujer, Adán y Eva. Aquí vemos un símbolo
muy especial o muy importante que la pareja estaba en un estado de perfección e inocencia. O sea, un símbolo de justicia, de perfección y pureza. ¿Por qué? Porque ellos experimentaron intimidad con el Creador. No había pecado. Todo era santo y justo ante los ojos de Dios. Dios lo veía con agrado y en esa desnudez no había nada de vergüenza. Entonces está el Señor y está Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban. No había temor ni miedo ante Dios. ¿Por qué? Porque no habían pecado. Pero ¿qué pasó después? Entonces hay una desnudez antes de la caída y una desnudez después de la caída. Génesis 3, 8, 10 dice, y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Notemos aquí ya la desnudez los avergonzaba. Se escondieron y tuvieron miedo. Ve, aquí ya pasó algo. La desnudez ya se ve que algo ocurrió y los está separando de Dios. Ya tuvieron miedo, desnudos y se escondieron. Entonces vemos que desde la caída el ser humano está desnudo delante de Dios y en vergüenza. Aquí ya la desnudez es algo vergonzoso. Ya es sucio y pecaminoso. ¿Por qué? Porque perdieron su estado de justicia, su estado en comunión, su estado puro. Ya no tenían ni justicia ni nada, ahora están injustos, separados y ya no tienen intimidad. Aquí podemos ver que la desnudez nos apuntaba antes a que estaban en comunión con el Señor en pureza, pero después ya están separados, ya no tienen comunión con el Señor y han perdido esa inocencia, han pecado contra el Señor. Ahora, quiero que pensemos en un versículo muy importante que nos habla acerca de la desnudez también en Génesis y es acerca de Noé y Can. Es un versículo muy controversial. Dice el versículo 21 y 25, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así andando hacia atrás, y así vieron la desnudez de su padre. No vieron la desnudez de su padre, perdón. Y después Noé despertó de su embriaguez y supo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahora, ese es un versículo muy controversial, no quiero como aclarar la controversia, quiero como sacar un principio que me parece muy importante, o unos principios, y es ver la gravedad de la desnudez. Porque delante de Dios es grave la desnudez. Lo que pasa, como estamos en un mundo hiperdesnudo, ya nos parece todo normal. Pero aquí miremos que qué grande y pecaminoso es la desnudez para Dios. Cambió a su padre desnudo. Y por lo que parece ser, él se burló. Entonces podemos ver que un hijo ve a su padre desnudo y se burla. O sea, en pocas palabras, él se está complaciendo de su maldad. O sea, inclusive, porque los otros lo ven desnudo y lo tapan. Pero aquí, él se complace en su maldad. Inclusive se burló de su padre, la autoridad. Eso no es como ahorita, que uno puede o quiere también enseñarnos que el irrespeto a la autoridad. En ese entonces era delicado el irrespeto a los padres. Y aquí parece mucho que inclusive no los respetó, sino también vio su desnudez. Pero solo quiero que noten qué tan grave es la desnudez delante de Dios. Es tan terrible que vino una maldición a Canaán. En la palabra podemos ver que es deshonroso era deshonroso y moral andar muy desnudo. O sea, no es como ahorita. Antes sí era honroso vestirse. Aquí podemos ver la moral del hombre. Y vemos pero que Noé por la borrachera perdió todo su pudor, recato y castidad. Bueno, eso le pasó a Noé. Él se emborrachó y perdió todo. Perdió como sus estribos, por así decirlo, como decimos acá. Entonces, ¿qué perdió? Su pudor, su recato, su castidad. No supo lo que estaba haciendo. Pero parece ser que cambió
su desnudez y se burló. Entonces notemos que, aunque es un tema controversial, yo lo que quiero que miremos es el principio de que Dios cómo ve la desnudez. O sea, el hijo ve al padre, se burla. O sea, Dios condenó ese hecho, o sea, ver la desnudez del padre. Inclusive a nosotros nos parece deshonroso andar en la casa desnudos cuando nuestros hijos nos están viendo. La pregunta es, ¿qué piensa Dios de eso? Pues Dios lo ve como algo deshonroso. Que los padres no vean la desnudez de sus hijos, ni los hijos vean la desnudez de sus padres. Es algo que, como nos han enseñado que es normal, que no, para Dios no, porque nosotros los padres no debemos andar desnudos en la casa porque nuestros hijos nos están viendo y ellos no pueden ver nuestra desnudez. ¿Por qué? Porque ellos van a crecer pensando, es normal, ¿por qué? Porque siempre van a ver los padres desnudos y salen al mundo y ven que todo es normal. Pero en este sentido bíblico, para esa época, era deshonroso, número uno, burlarse de la autoridad, y número dos, ver la desnudez. Entonces aquí hay algo delicado. Yo no quiero debatir lo controversial, sino quiero sacar los principios. Entonces vemos que Can deshonró a su padre y le faltó el respeto. No solamente vio la desnudez, algo inmoral, sino que se faltó el respeto y se burló y se jactó, por decirlo así, se complació en su maldad. Entonces Dios va a maldecir eso. La desnudez en la Biblia tiene que ver con vergüenza. Siempre que estamos leyendo las escrituras vamos a ver que la desnudez apunta a la vergüenza. Aquí lo vemos en Génesis, al pecado, inclusive a la embriaguez, la derrota, la inmoralidad, la prostitución, la lascivia y inclusive hasta demonización. Entonces, ¿qué pasa? Que inclusive la desnudez la podemos ver como una prostitución, algo lascivio, y llega a la demonización pensando en el endemoniado gadareno. Él estaba desnudo, él ya había perdido todo pudor, todo recato, todo, o sea, ya andaba endemoniado. Entonces, en ese sentido podemos ver que una persona llega a perder todo a partir de la desnudez, y la desnudez ya se cataloga con inmoralidad y suciedad y impureza. Solo pensemos en el endemoniado. Ahora sí, quiero que meditemos un ratico en Efesios 4:17. Quería ver el origen de esto. O sea, antes y después de la caída, la desnudez. Entonces, antes, justos, puros, pero después ya vino la impureza y separación de Dios, y vemos que Dios va a castigar todo eso. Pero en Efesios 4:17, quiero que piensen en unas palabras que hay ahí. Por lo menos dice una, que no andéis en la vanidad. Son las palabras que más están nombrando ahí y las voy a ir explicando. Otra es vanidad de su mente. Entenebrecido. Dureza de corazón. Lascivia y avidez. Porque el texto dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Las cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es la última palabra. Vestidos de Cristo en un mundo que se desnuda. Ya vimos la desnudez y lo delicado que es para Dios la desnudez. Ahora quiero que pensemos en esto. El texto nos dice que ya no andemos como los gentiles. Y esta palabra andéis quiere decir un andar en general, figuradamente vivir o moverse uno mismo, seguir,
ese camino o como compañero o partidario. Es decir, que el texto nos dice, ya no andemos desnudos como los gentiles andan en esa forma de vivir, o no ser como compañero de aquellos que se desnudan. Es lo que nos quiere apuntar pensándolo en la desnudez. Dice el texto, ya no quiero que el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, es decir, este andar nos habla de un estilo de vida o compañerismo con el mundo. Entonces, desde la desnudez, la caída es una vergüenza y nos llama a que no andemos como anda el mundo. No quiere, no, el Señor no quiere que vivamos como el mundo anda. ¿Por qué? Porque ya salimos de allá. El creyente dice que no debe seguir la corriente de este mundo, que no andemos de la misma manera, porque en el huerto ellos se escondieron. Noten que Adán y Eva se escondieron cuando se desnudaron, tuvieron miedo, vergüenza. Pero hoy muchos se esconden a ver mujeres desnudas o a desnudarse o a publicar sus desnudos. Y Dios está viendo todo eso. Y así anda el mundo. Quiere esconderse, tener su cuarto, tomar sus fotos y quieren desnudarse por Instagram, Facebook, Twitter. Pero la Biblia nos dice, no anden así. O sea, yo no tengo nada contra Facebook ni nada de eso. Yo utilizo las redes. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar hoy, yo les quiero compartir es que nos están enseñando que eso es para eso. Que la desnudez se puede. No, lo que Dios quiere es que vivamos para Él, que no participemos en sus obras, que no participemos en sus obras, en su misma forma de caminar, sino que más bien pensemos y nos demos cuenta que si cuando participamos o nos desnudamos o semidesnudos, Dios nos llama a ser diferentes, vestidos de Cristo, no a desnudarnos como el mundo se está desnudando, no a desnudarnos como ellos nos dicen que caminemos así, porque ellos dicen desnúdate, muestra, hazlo, ganarás dinero, es normal, no es tan pecaminoso, no es tan malo, pero Dios lo ve como pecado, porque el problema es que nos han enseñado que es normal. Entonces, en primer lugar, podemos ver que esa palabra andés es que no andemos como ellos. Otra palabra es vanidad de su mente. Vimos primero vanidad. La palabra vanidad significa inutilidad. Figuradamente, fugacidad. Pero termina, o el término más cercano es moralmente depravación. O sea, ¿cómo andan los gentiles en la vanidad? O sea, moralmente depravados. Aquellos que no conocen al Señor. Las personas del mundo sin Cristo moralmente depravadas solo están pensando en desnudez. Piensan en cosas vanas, inútiles del pecado. Prostitución, embriaguez, inmoralidad. Noten que todas esas cosas van de la mano siempre. Embriaguez, desnudez, fornicación, adulterio. Son los como, siempre está como de la mano. Entonces el Señor no quiere que andemos en esa vanidad, en esa moralmente depravados. Todo aquel que se esconde a publicar sus fotos moralmente está depravado. Es un inmoral, eso es lo que quiere decir. Y noten que habla de una vanidad. ¿Por qué? Porque no hay nada más vano pensar que si me desnudo seré importante o seré conocido o conocida. Ese es el engaño del mundo. Si te desnudas, te van a conocer, vas a tener seguidores, te van a llegar likes, vas a ganar dinero. No, el Señor no quiere que andemos así. ¿Por qué? Porque eso es vanidad, moralmente depravado. Porque te va a apuntar a la mente, ahorita quiero que miremos la mente. O sea, si yo pienso como el mundo, Dios no quiere que yo piense como el mundo, sino que piense como Cristo, que piense en las palabras del Señor. El mundo piensa en desnudarse, piensa que es importante, que, 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 que seremos muy conocidos. No, eso no es lo que el Señor nos quiere enseñar. Por eso no hay nada más vano y no hay nada más sucio que mostrar nuestras partes íntimas en redes, que mostrar todo nuestro cuerpo en redes, perdiendo nuestro recato y nuestro pudor. Es como un embriagado que, o sea, en la vanidad de su mente no le importa comenzar a mostrarse. Una muchachita que comienza a mostrarse está siendo vana en su mente, ¿ve? Está siendo moralmente depravada. Es vano pensar que va a ganar dinero, que la van a apreciar. No, no es así. Está perdiendo todo pudor y recato.
está prostituyendo el cuerpo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado el cuerpo no para exhibirlo, no para que me toquen, no para que me codicien, sino para que me ha dado el templo, para ser cuerpo, para ser el templo del Espíritu Santo. Y comenzamos a degradar la imagen del Señor que Dios nos ha dado y nos ha creado a su imagen. Es una degradación moralmente que comienza acá en la mente, pensando algo vano. Note lo que dice la mente: pensamientos, forma de vivir. Nuestros pensamientos son nuestra forma de vivir. Lo que pensamos, eso hacemos. O sea, si yo pienso que eso es bueno, desnudarme, pues yo me voy a desnudar, y es moralmente depravado delante de Dios, es pecado. La forma de pensar determina lo que somos, y lo que creemos, eso haremos. Si yo pienso eso, yo me desnudo. Pero quiero que pensemos en algo: que la desnudez es un pecado. Y aunque el mundo lo diga, Dios dice: es pecado, no te desnudes. El Señor no quiere que nos desnudemos en redes. No quiere que pensemos en el mundo, como el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está andando en vanidad de su mente. Es vano pensar así. Sino que pensemos que somos de Cristo, templos del Espíritu Santo, y que Dios nos ha dado un cuerpo para glorificar su nombre, no para hundirnos en la desnudez. Después pasa otra palabra que dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, la palabra entenebrecido quiere oscurecer o cegar, literalmente o figuradamente, cubrirse de tinieblas. Eso quiere decir, o sea, está vano la mente, caminan, o sea, andan con vanidad de su mente y entendimiento entenebrecido, está lleno de tinieblas, así anda el mundo. Entenebrecido, en oscuridad, diciendo: esto es normal, esto no importa. Pero Dios dice que la desnudez es pecado. Entonces para ellos están así, oscuro. Pero notemos también que a medida que pecamos se va entenebreciendo nuestro corazón. Y esta palabra entenebrecer tiene que ver con petrificado. O sea, se entenebrece, pero al mismo tiempo se cubre de tinieblas, pero tiene que ver como algo frío, petrificado, como de la tumba. O sea, es algo que está petrificado el corazón, muerto, ¿sí? Apunta a esa frialdad, a eso de como una tumba, por así decirlo, por el pecado, por el desnudo. ¿Por qué pienso en esto? Porque el mundo dice: desnúdate. Entonces, ¿qué pasa? Comienzo a mostrar poquito, comienzo a mostrar el ombligo, bueno, después más las piernas, después la falda cortica, después ya comienzo a desnudarme más. ¿Qué es lo que pasa? Que yo comienzo por algo tan pequeño, pero me voy y me sigo desnudando. Así, a medida que yo ando, que pienso, me voy entenebreciendo. O sea, cada vez más y más. Y cada vez que me desnudo, voy a querer quitarme más y mostrar más. Y así es el pecado, comienza a endurecernos. Entonces comenzamos a pensar: como es normal, como el mundo anda así, pues yo también ando así, yo me comienzo a endurecer, y un día muestro un poquito, ya en un mes, por así decirlo, ya estoy mostrando más. Ya no me importa que me vean mis partes íntimas, ya estoy endurecido en mi corazón. Ya lo veo normal, ya me parece normal mostrar los senos, ya me parece normal andar desnudo, y ya no me importa quién me mire. Al contrario, quiero que me miren más. Entonces ese es el peligro de los desnudos, y nos puede llevar a muchas cosas. Y sigamos viendo ya en una degradación. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces nosotros queremos ver mujeres desnudas, que el hombre pues se desnuda, pero es más poco que la mujer, que es lo que nos quieren enseñar, aunque los hombres también, no estoy diciendo que no, pero es como más el ataque más a la mujer. Pero nos pasa lo mismo. Nosotros queremos mostrar o queremos ver mujeres desnudas. Hoy queremos ver esta imagen semidesnuda con un escote, pero ya mañana quiero ver más. Quiero ver más imagen, más desnudo, más petrificado, por así decirlo, más inmoral. Entonces me lleva cada día a una degradación. Y puedo terminar viendo pornografía. ¿Ve? Comencé con un desnudo o un semidesnudo, un desnudo, ya quería más y termino viendo pornografía, viendo videos. Entonces, ¿qué pasó? Me estoy cada día petrificando o entenebreciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo lo dice. Entonces yo comienzo cada día a hundirme más y termino
esclavizado cada día más porque el pecado me está endureciendo. Otro es dureza de corazón. La dureza del corazón, la palabra quiere decir estupidez o encallecimiento. Entonces una persona que anda en vanidad de su mente, ya se está entenebreciendo, llega a la dureza de su corazón. El texto dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, el corazón se endurece y esta palabra dureza habla de encallecimiento. ¿Por qué? Es como el callo. A uno le salen callos en las manos, en los pies. Pero ¿qué pasa con el callo? El callo se va formando en la piel y ¿qué es lo que pasa? Esa partecita comienza a morir, se pone duro. Y cuando se forma el callo, ¿qué pasó? Perdió la sensibilidad, o sea, ya no siento, porque se hizo callo. Así pasa, se endurece el corazón, el corazón se vuelve como un callo, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Pierde sensibilidad. ¿Hacia qué? Hacia el pecado. Pierde la vergüenza. Ya no me importa si me ven o no me ven, o cuántos me pueden ver. Antes era un poquito, yo muestro un poquito. Ahora, aquí haya llegado a la dureza de mi corazón. Ya mi corazón es como un callo, ya no tiene sensibilidad. Ya no siente, ya perdió todo el pudor, la vergüenza, ya no me importa quién me ve. Al contrario, quiero que me vean más. ¿Por qué? Porque así es el pecado, endurece. Y, y a medida que vemos la desnudez como algo normal, se endurece y se va endureciendo más y más y más. Y si ustedes notan, el callo hay veces es grueso, duro, que toca a veces como rasparlo hasta cortarlo. Así pasa. Por eso esta palabra dureza habla de encallecimiento. O sea, mi corazón se puede volver como un callo ante el pecado, ya no es sensible. Así como pasan las manos, comienza a morir, se endurece y ya no hay sensibilidad, así es con el pecado. Ya no hay sensibilidad ni vergüenza, no hay pudor ni recato, no hay nada. No hay temor delante de Dios. Así anda el mundo y el Señor no quiere que andemos así, al contrario. Que miremos la desnudez como algo pecaminoso. Como les decía, ya no importa cuánto me vean ni cuánto muestro. Al contrario, ya no importa ni cuánto me vean, ni cuánto muestro. Es más, entre más muestre, es mucho mejor. Antes solamente era el escote, después el ombligo. Ven, ya después más y más y ya comienzo a mostrar mis glúteos hasta llegar a las partes íntimas. O sea, ya perdí toda sensibilidad. Entonces, ¿qué pasó? Me endurecí y o te endureces y te conviertes en una prostituta en menos de lo que pienses. Y nosotros en un depravado en menos de lo que pensamos. ¿Por qué? Todo comienza con algo normal, algo poquito. Otra palabra que se utiliza ahí dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esta palabra lascivia ya me habla de un libertinaje sexual y a veces esa lascivia lo que quiere decir, a veces inclusive otros vicios. Entonces, ¿qué pasó? Andó ya en la vanidad de su mente, entenebrecido, ya con la dureza de su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Ya ando en un libertinaje sexual. Ya estoy lleno o llena de lujuria. Ya la persona se vive en un libertinaje sexual, ya no le importa nada. Ya no importa cuánto muestras, ya no sabes, o sea, ya no cree que sea inmoralidad sexual, ya inclusive hace apologética, ya inclusive ahora yo voy a hacer el video y voy a decir soy modelo webcam y entonces es lo mejor. Y chicas, síganme. Entonces, ¿qué pasó? Ya anda en un libertinaje sexual, que ya no hay temor de Dios, ya se está cauterizando la conciencia. ¿Por qué? Porque ya es lascivia. Entonces así comenzamos a tomarnos fotos y nos encendemos. O sea, se va. Te encenderán tu lascivia y recuerda que Dios nos está viendo y mira que Dios lo sabe. Esa es la nota acá. ¿Por qué? Porque comenzamos a mostrar sin recordar que Dios nos ve, que Dios nos va a juzgar y recuerda que Dios nos está viendo siempre. Dios mira lo que hacemos aún en escondidas. O sea, Dios ve nuestra desnudez
en lo más escondido. Hay otra palabra que dice ahí, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de inmundicia. Esa palabra avidez está acá. Habla ya de codicia. O sea, ya empecé a codiciar. Pero aquí es una codicia como un deseo incontrolable de ser visto o de ser vista. O sea, aquí ya es esa adicción de que me vean, de que esté desnudo, de toda impureza, ya es como una adicción. O sea, yo ya estoy tan gobernado por esto, estoy tan en libertinaje sexual que ya necesito tomarme fotos para que me vean, necesito estar desnuda o desnudo para que me vean, necesito ver mujeres desnudas, necesito ver videos. ¿Por qué? Porque estoy codiciando, estoy con avidez. Es un deseo incontrolable que nos lleva a la destrucción. Inclusive, como es codicia, se piensa, y es lo que se enseña hoy, que con eso ganamos dinero, que somos lo que mejor podemos ganar. Solo nos importa nuestros deseos incontrolables. O sea, saciarnos a nosotros mismos, saciar nuestro libertinaje sexual, nuestra lascivia, para así ganemos, con tal de ganar dinero, sin lo que Dios diga. ¿Por qué? Porque el mundo anda así. Entonces ya son deseos incontrolables sin pensar en el Señor. Y esa impureza nos habla de físicamente o moralmente, de inmundicia y concupiscencia. O sea, yo ya físicamente o moralmente ya estoy en toda impureza. Si ve que comenzó con un poco y se fue degradando. Primero avidez, vanidad de la mente, entenebrecido, después dureza en el corazón, lascivia, avidez, hasta la impureza. Y la impureza ya me apunta a todo, a lo más inmundo. Y recordemos que la desnudez es símbolo de que estoy perdido después de la caída. Entonces ya nos habla de esa inmundicia, de esa concupiscencia, de que necesito ser salvado, ser perdonado. Esta impureza ya está sin el temor del Señor. Y aquí ya apunta fornicación, adulterio, lujuria, lascivia, homosexualismo y lesbianismo. O sea, yo comencé con un semidesnudo. Bueno, el mundo dice que puedo mostrar un poquito. Bueno, pero así comencé y me entrego hasta llegar a adulterio, lujuria, lascivia, homosexualismo y lesbianismo. Y pensemos en nosotros como hombres. Comenzamos a ver fotos en Instagram, pero podemos llegar a ver los peores videos que nos podemos imaginar. De fornicación, de adulterio, de lujuria, de lascivia, de homosexualismo, de lesbianismo. ¿Por qué? Porque comenzamos a vivir ya en un libertinaje sexual. Pero ¿qué nos dice el Señor? No vivan así, vestidos de Cristo en un mundo que se desnuda. Ahora, el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, en segundo lugar, quiero que miremos un desnudo para ser vestidos. ¿Por qué? Un desnudo para ser vestidos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿De quién debemos aprender? De Cristo, si en verdad le habéis oído. Recordemos que en Génesis 3:21 dice, y Jehová dijo, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando ellos pecaron en la caída, ellos se escondieron y tuvieron miedo. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Qué pasó? El Señor vino y los vistió. ¿Por qué? Porque ellos se taparon, quisieron tapar su desnudez, pero con hojas de higuera, y el Señor viene y los viste. Hace un sacrificio. ¿Cómo hemos aprendido de Cristo? Dice Mateo 27:35, y después que lo hubieron crucificado, repartieron
repartieron sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, ¿qué nos ha enseñado el Señor? ¿Qué dice las Escrituras? Esa palabra quiere decir, de enseñados quiere enseñar, instruir, aprender. ¿Qué nos enseña Cristo? Nosotros estamos acostumbrados a ver las películas de la muerte de Cristo y siempre lo vemos como con un trapo, tapando sus partes íntimas. Pero la Biblia dice que no fue así. A Cristo lo crucificaron desnudo. Él no tenía nada. Él tenía sus genitales al aire libre, por así decirlo. Y eso era, en la antigüedad, era la mayor vergüenza. Cuando desnudaban a alguien, lo crucificaban era para avergonzarlo y humillarlo. En esa época no es como ahorita, ser desnudado o estar desnudo era la mayor vergüenza. Y a Cristo lo estaban crucificando desnudo para avergonzarlo. ¿Ve? Una vez yo iba con mi padre, y hace mucho tiempo acá en Bogotá, a los ladrones los cogían y los amarraban y los desnudaban. Hoy casi siempre, hoy por lo general les pegan, pero en ese entonces, hace muchos años, los amarraban a un poste, un palo en la luz y los desnudaban. Era para avergonzarlos enfrente de todo el mundo. Ve, una vez yo vivía con mi papá y vi un señor así, yo lo vi así desnudo. Y le decía, papá, ¿por qué está así? Dice, es que lo cogieron robando. Pero yo era muy niño, yo me quedé mirando de la cara del señor y yo dije, o sea, yo podía ver en su cara la vergüenza. Él estaba más avergonzado de estar ahí desnudo, que era en una calle principal, todo el mundo pasaba, que tal vez porque lo habían cogido robando. Era una vergüenza, era una humillación delante de todo el mundo. Así le hicieron a Cristo. Cristo fue crucificado desnudo, él no lo taparon nada. Eso es lo que dicen las películas, no es. ¿Por qué? Porque Jesús llevó nuestra vergüenza, nuestra desnudez, nuestra impureza. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Por nuestra fornicación, por nuestro adulterio, por nuestra lascivia, por toda la inmoralidad de nosotros. ¿Por qué? Su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso es vestidos de Cristo, vestidos con su sangre preciosa. Eso nos limpia de toda maldad. Recuerden que el animal en Génesis fue desvestido, le quitaron su piel y fue sacrificado. Y a Jesús su piel fue flagelada, fue castigado, fue latigado por nuestros desnudos, por nuestra inmoralidad, por nuestra suciedad, por toda nuestra impureza. Y su sangre nos limpia de todo eso. Su sangre nos cubre. Él hizo todo eso para que nosotros fuéramos cubiertos y vestidos de toda justicia. Por eso necesitamos ser enseñados por Cristo. Eso fue lo que Él nos enseñó, que necesitamos la justicia de Cristo para ser vestidos de santidad, de pureza. Por eso nos manda que no andemos como el mundo, porque Él derramó su sangre preciosa por nosotros. Porque Él nos salvó, porque Él nos dio vida para Él. Debemos, mira al crucificado, mira a Jesús. Míralo muriendo por ti colgado. Tú que te desnudas en redes, tú que vendes tu cuerpo por redes. Él murió llevando tu desnudez, Él fue avergonzado en tu lugar para vestirte. Él fue colgado desnudo completamente. Su sangre corría por todo el cuerpo para limpiarte de toda impureza, de toda lujuria, de toda prostitución, de toda fornicación, de adulterio, de toda desnudez. Vístete de Cristo, corre a Él, confía a Él, vístete del Señor. Él perdona todos nuestros pecados. Él murió para perdonar nuestros pecados. Esa es una de las enseñanzas de Cristo. Él se desnudó para que nosotros fuéramos cubiertos. Él se hizo pecado por nosotros. Eso es lo que es ser enseñado por Él y ser guiado por Él. Recordar esta verdad.
Por eso me dice, no andéis como los gentiles. Al contrario, mira que Jesús murió por ti. Eso es lo que enseñan las Escrituras, que Él derramó su sangre preciosa por ti. Y como les decía, eh, pensamos que es mucho valor desnudarse. No, hace unos días le vendí un perfume a una persona, bien empacadito, bien bonito, porque los perfumes son, por lo general sus envases son muy bonitos. Y esta persona después me llama, no, no me gustó, ¿se lo puede devolver? Yo le dije, no. Pues yo dañé ya el empaque. Yo menos. Igual no me lo ha pagado y tal vez no lo vaya a pagar, no sé. Pero lo que quiero decir, ¿por qué yo no le recibí el perfume nuevamente? Porque cuando se destapa, ya perdió su valor, ya perdió su calidad. O sea, ya no vale igual. Cuando una persona se desnuda, cuando una persona ve desnudos, está perdiendo su valor. ¿Por qué? Porque el valor te lo da Cristo. O sea, para Cristo vales mucho para que te desnudes en redes sociales vendiendo tu cuerpo y prostituyéndote. El mundo dice que te desnudes, que eso vale mucho. Cristo dice, valió mi sangre preciosa para salvarte, para que te desnudes. Yo te cubro con mi sangre preciosa y vales mucho, vales oro. Pero cuando te desnudas, como el perfume cuando se destapa, pierdes el valor. Es al contrario. No es como el mundo dice que vales mucho. No, no vales nada. Pero en Cristo vales mucho. Porque Cristo te compró. Cristo te cubre. Cristo te limpia. Y cuando te destapas, te desnudas, estás perdiendo el valor que Cristo te ha dado. El valor que Dios te ha dado. Como tu hija, como tu hijo. Vales mucho en Cristo Jesús. Vales lo que vales en Cristo por su sangre preciosa. Vales la sangre de Cristo. Eso tiene mucho valor. Si te desnudas, estás diciendo a Dios no valgo nada. Estás diciendo que la sangre de Cristo no vale nada y pierdes el valor. Pierdes el 50%, 70%, pierdes todo. Pero en Cristo tienes mucho valor. En tercer lugar, ahí se me alcanza a ver. Voy a ponerlo por acá si se alcanza a ver. Una vida vestida de justicia. Una vida vestida de justicia. Porque el versículo 22 va a seguir diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, esa manera, por así decirlo, esa palabra significa conducta o comportamiento. ¿Cómo nos comportábamos antes? ¿Cómo pensábamos antes? Dice que nos despojemos. Y esa palabra despojados quiere decir poner lejos, separar, alejar, dejar, desechar. Entonces, ¿qué debemos hacer? En cuanto a la pasada manera de vivir, que nos despojemos de toda inmundicia, de toda lascivia, de toda pasión. De eso debemos desvestirnos, de eso sí debemos quitárnoslo, de eso sí debemos despojarnos, de toda inmundicia. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha cambiado. Si has creído en Cristo, debes despojarte de toda tu desnudez, sensualidad y lujuria cada día. ¿Cómo? Mirando a Cristo. Mirando la cruz del Calvario, aquel que murió por ti, aquel que te revistió, que te limpió, te santificó, para que tú vivas de una manera agradable. Y noten que acá no dice desvístete, acá dice despójense, o sea, como si todo de una vez, o sea, no es como de a poquito, sino acá es despójense. Pero eso debemos despojarnos de toda inmoralidad. Despójate de eso.
Despójate de toda lujuria, de toda codicia, de toda fornicación, impureza sexual, y vístete de Cristo. Vístete de toda santidad. Recuerda esto, de toda pureza, que es lo que nos enseña el Señor. Vestidos con todo pudor y castidad, con todo honor. Vean lo que dice 1 Timoteo 2, 8, 10. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué dice? Que nos vistamos de toda buena ropa para el Señor, tanto hombres y mujeres. Que nos vistamos de buenas obras, como las de Cristo. No de impureza, no de inmoralidad, no de fornicación, de adulterio, sino que nos vistamos de Cristo. Hay otra palabra que utiliza, viciado, del viejo hombre que está viciado. Esta palabra quiere decir propiamente agotarse o secarse, es decir, arruinarse por cualquier proceso, y apunta mucho a arruinar por influencias moralmente depravadas. O sea, el viejo hombre está viciado de eso, y por eso debemos despojarnos de todo eso seco, ya no con esos vicios inmorales, ya no con esa desnudez sin pudor, de esos deseos secos que nos arruinan y arruinan a los que nos ven. No solo el pecado es desnudarse, o sea, cuando yo lo hago, sino que arruina a los que me ven. Porque soy un instrumento para que me codicien, soy un instrumento para que me deseen, soy un instrumento para que caigan en inmoralidad también las personas. O sea, peca el de allá, peca el de acá, pecamos todos. ¿Por qué? Porque es una persona viciada. Hace tropezar, pero también peca. Entonces está de lado y lado. No solamente el que se desnuda, sino el que ve los desnudos. O sea, si yo me desnudo es un tropiezo, o hago... o soy culpable de que las personas cometan adulterio, fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo. Es para allá y para acá. Dice, los deseos engañosos. Entonces eso nos habla, viciado conforme a los deseos engañosos. Que no nos dejemos engañar del mundo, de nuestro corazón. La desnudez es un pecado para Dios. ¿Por qué? Porque le costó la vida a Cristo. Él nunca se desnudó, o sea, Él nunca pecó, Él nunca cometió esa inmoralidad. Él llevó una vida perfecta, pero murió desnudo, como la mayor vergüenza, como un pecador. Y Él nunca se desnudó, Él nunca cometió pecado, pero Él murió desnudo como un pecador, llevando nuestra desnudez. Dice también el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Dice, renovaos y vestidos. Esa palabra quiere decir renovar, es decir, reformar. Y aquí apunta a todo, mente, voluntad y emociones. Entonces, ¿qué nos manda? A que nos renovamos y que nos vistamos de Cristo, de su justicia perfecta, de su limpieza y pureza. Pero ¿qué nos dice? Mente, voluntad y emociones. O sea, todo nuestro ser necesita ser renovado, vestido de Cristo, de su justicia, de su limpieza, de su sangre preciosa, por la fe. Fe en su sangre, fe en Cristo, que Él nos limpia, que Él nos perdona, que Él nos cambia. No te desnudes como el mundo, sino vístete como Cristo. Aunque el mundo se desnude, vístete como Cristo. Apocalipsis 3:18 dice, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vístete cada día de vestidura blanca, que es un símbolo de la justicia y de la pureza de Cristo. De eso debemos vestirnos. Cualquier persona que no está en Cristo está desnudo. ¿Por qué? Porque no tiene justicia. Por eso les hablaba que en el Antiguo Testamento, cuando ellos estaban desnudos, Adán y Eva,
estaban en justicia, pero pecaron, ya estaban injustos. Y una persona que no está en Cristo, aunque se vista, porque ese es el otro extremo, se viste decorosamente, está desnuda ante los ojos de Cristo. ¿Por qué? Porque no tiene las vestiduras blancas, no tiene la sangre de Cristo, no ha sido lavado ni purificado, no ha sido cubierto, como se cubrió Adán y Eva en el Antiguo Testamento, ya en Génesis. Ven, necesitan confiar en Cristo. Y Dios nos manda a que tengamos vestiduras blancas cada día, revestidos, renovados de esa justicia perfecta, de esa pureza de Cristo. Que el Señor no vea nuestra vergüenza, sino que nos vea en Cristo. Que no vea nuestra desnudez pecaminosa, sino al contrario, ser revestidos cada día, vestidos de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros y nosotros nos revestimos cada día. Porque vivimos para Cristo como un nuevo hombre, como una nueva mujer. Renovamos toda nuestra mente, nuestro ser, nuestras emociones. ¿Con qué? Con la palabra del Señor nos revestimos cada día. ¿Cuál palabra del Señor? Las enseñanzas de Cristo. La palabra nos purifica, nos limpia, porque la palabra nos va a llevar a Cristo. El Espíritu Santo nos va a llevar a Cristo, recordando que somos nuevos hombres, nuevas mujeres, pero revestiéndonos cada día, despojándonos de toda inmoralidad y nos vestimos de justicia de Cristo. Entonces, en conclusión podemos decir, en este mundo, en esta época que se desnuda y vive desnudándose, es un desafío. Para jóvenes, inclusive para mayores, que tienen que vivir, y nos enseña que vivamos con pudor y decorosamente. Vivir para Cristo, como Él nos ha enseñado a vivir. Como sus discípulos y representantes de su reino en este mundo desnudo y perdido sin Cristo, nosotros nos vestimos de Cristo. Es un desafío vivir decorosamente en este mundo, pero el Señor promete vestirnos cada día. Es una promesa también. Y cada día de vestirnos, de confiar en Él. Y el Espíritu Santo nos da el poder para vivir esta vida cristiana. Él nos dará el poder, Él nos transforma, Él nos dará cada día el poder para agradar a nuestro Señor, para morir a esos deseos pecaminosos, a ese viejo hombre viciado que quiere manifestarse, quiere desnudarse, o quiere ver desnudos, o quiere codiciar, o quiere vivir en la lascivia. No, Cristo murió por eso y Cristo nos limpia de todo eso. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Esa es la enseñanza de Cristo. Si te desnudas en redes, si ves desnudos, yo te invito a que ores al Señor. No sé cómo sea tu vida, no sé cuánto te desnudas, cuánto te gusta ver en redes, cuánta inmoralidad hay en tu corazón. Sé que el Espíritu Santo hablará a tu corazón. No sé cuánta lujuria, cuánta impureza, pero sí sé que necesitas la sangre de Cristo. Pero el Señor te invita hoy a que te arrepientas, a que confíes en Él, que te vistas de Él, de su pureza, de su santidad, de su justicia, que su sangre te limpia de todo. Él llevó tu desnudez en la cruz del Calvario, llevó tu vergüenza, tus pecados, para que tú vivas por Él. Te quiero invitar a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia cada día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en este mundo que cada día se desnuda, se desviste, que vive cada día inmoralmente en contra tuyo, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros desnudos. Perdónanos cuando codiciamos, cuando miramos pornografía, cuando fornicamos, Señor. Tú eres el único que nos puede limpiar, Señor. Transforma nuestro corazón. Perdona nuestros adulterios, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, como un nuevo hombre revestido, Señor, cada día, Señor. Renueva nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, todo nuestro ser, Señor. Necesita cada día ser transformado y renovado, Señor. Cada día a la imagen de Jesús. Ayúdanos, Señor. Tú eres bueno y misericordioso, Señor. Tú has prometido que si confiamos en ti, tú nos ayudarás, Señor. Y yo confío en ti, Señor, que tú me limpies de toda impureza, de toda inmundicia, de toda suciedad. Que tu sangre preciosa me limpie de toda esta basura, Señor. Y quiero ser revestido de tu justicia, de tu santidad, de tu pureza, para vivir para ti, para hacer tu voluntad, para vivir en el reino tuyo.
aunque en esta vida sea un desafío. Yo sé que tú me ayudarás por el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.